En el año 1829 se crea la policía como institución. Unos años después, en 1857, el coronel Basilio Pinilla asume por segunda vez el cargo de jefe político y promueve la construcción de la Casa de la Policía. Se encarga la obra a los maestros hermanos Francisco y Bernardo Poncini, responsables de los más importantes edificios de la época. Ubicado en la intersección de las hoy calles General Leandro Gómez y Montevideo, este hermoso edificio de estilo toscano cumple sus funciones desde 1864. Construido en piedra y ladrillo, se destaca su fachada con columnas corintias. En el frontón luce el escudo nacional y a sus costados dos hermosas esculturas representando a la esperanza y la justicia. Son estas obras del escultor italiano José Livi. La casa fue importante baluarte de la defensa de Paysandú en 1864 hasta 1865, al mando del teniente coronel Pedro Rivero, sucesor de Basilio Pinilla. El edificio fue sometido a intenso bombardeo, especialmente por los brasileños que se habían apoderado de la casa de enfrente. Hasta el día de hoy se puede ver en las rejas de la calle Leandro Gómez las marcas de las balas. Como institución, la Policía Nacional, data de 1829, el decreto de creación de la policía. Antes, tenemos el orgullo de decir de que General Artigas fue nominado en un momento dado como comisario del cordón, en aquel momento, en aquel tiempo, antes de la era constitucional, podemos llamarlo. Pero estructuralmente la policía toma su forma de institución a partir de 1829, y de ahí se destinan distintos piquetes de policía que se llamaban en ese momento, que ocupaban casas. Uno de los últimos, Paysandú fue uno de ellos, y que en 1860, en 1864, Pinilla prácticamente termina el edificio, ¿verdad? El actual edificio de la jefatura, el coronel Basilio Pinilla, y le da al primer jefe de policía, el que estuvo en 1860, fue el coronel Rivarola, como jefe de policía, jefe político y de policía de ese entonces. Era solamente lo que ustedes ven como estructura de la jefatura, no estaba el anexo ni de lo que tiene la jefatura al costado, que es la hoy Dirección de Investigaciones, ni lo que ven por calle Montevideo, que sería la cárcel departamental. Eso se construye en 1990, bajo la administración 1890, bajo la administración de Cuesta, y funciona la cárcel departamental, que tenía capacidad para 34 reclusos, y después se hace el edificio que está al costado, que sirve como anexo, como accesorio a la cárcel departamental, lo que es hoy la Dirección de Investigación. Después modificaciones de la jefatura, de lo que era de aquel entonces, por lo menos de lo que tenemos recuerdo de lo que nos han contado nuestros mayores. El patio era cerrado de la jefatura, tenía un vitró que era muy común en ese tiempo, que permitía que tuviera un patio interno descubierto, y los pasillos quedaban cubiertos. Y al medio del patio no estaba como es hoy, lo que ustedes habrán registrado hoy, es un muro es el monumento a Artigas, que fue hecho en 1982, y se trasladó el original, que era el monumento a Basilio Pinilla, que fallece precisamente en el 64, de 1804 a 1864, y que se fue trasladado al segundo patio, donde está la cárcel departamental. En ese momento, por decisión del jefe, se traslada al patio de Pinilla y se hace esa reja que ustedes ven, que queda armada con flores.
Así que eso es contemporáneo. Los macetones que ustedes ven también son contemporáneos. Lo que no es contemporáneo, naturalmente, es el aljibe, que es un capítulo aparte. El brocal del bellísimo aljibe, que se encuentra en el patio interior del edificio, también es obra de José Livi y está tallado en una sola pieza de mármol. El depósito de agua, que estaba unido a un gran sótano y mediante un túnel tenía salida a la calle Montevideo, sirvió de escondite y escape a muchos de los defensores de la ciudad. El brocal de este aljibe se había llevado hace un tiempo a Montevideo, cuando Pibel Devoto era ministro de Cultura. Lo habían ubicado en el museo donde estaba la casa de Fructuoso Rivera, pero un sello en el mármol lo hizo inconfundible cuando comenzó una misión oculta para recuperarlo. Sí, lo del aljibe, según cuentan, yo no tengo la historia verdadera, pero me la contaba mi papá, como le decía, yo tengo historia de la policía que aprendí desde niño, o que después me la contó papá cuando era adolescente, que el aljibe original de la jefatura, no el basamento de mármol, lo habían llevado para Montevideo en el año, siendo el doctor Pibel Devoto, creo que ministro de Cultura. Había sido llevado, pues parecería que en la casa de Rivera, la casa de entonces que fue Rivera, que es monumento, que es museo, faltaba el brocal del aljibe. Alguien lo habría sacado o lo llevaron. Entonces no encontraron mejor cosa que Paysandú se diera el brocal para dejar coqueto el museo de Rivera, llevar el brocal de la jefatura de policía Paysandú. Y ahí permaneció por muchísimos años. Hasta el año 82, que se formó una especie de investigación para ver cómo podía ser para restaurar el aljibe, para traerlo, restituirlo a la jefatura. No fue tarea fácil, primero porque no querían sacarlo del lugar, no tenían que poner en el lugar, y se hizo una visita primero al museo, se vio cómo era y ahí surgió un sello indeleble del brocal de la jefatura, que yo particularmente lo conocí, el señor, que era un policía, compañero de guardia de mi padre, Rodolfo Lowe, y él seguro que en un momento de descanso o de algo se le dio por poner la R y la letra Lowe, la palabra Lowe con W, que es muy difícil, un apellido poco común también, ¿verdad? Nunca se imaginó que lo que serviría. Y eso me dio a mí que era el que estaba mirando la pauta de que estaba frente al aljibe de mi pueblo, de mi jefatura, de donde había estado mi familia. Bueno, ahí surgieron los deseos locos de hacer lo posible por traerlo naturalmente a Paysandú. Volvimos, habíamos ido en una camioneta en ese momento, volvimos a Paysandú y conociendo todo el terreno que teníamos que bajar por escaleras y una serie de cosas, se armó un equipo con 10 hombres, el chofer más 9 y yo, éramos 11 en total. Y fuimos a Montevideo con la promesa de que según el diagnóstico que dieron los arquitectos, que iban a llegar algo así como a las 9 de la mañana, se podría retirar o no, porque estaba agrietado y había riesgo de que el local del aljibe se destruyese. Como era una pieza histórica de mucha importancia, a nosotros nos carcomía la inquietud que fueran y nos frustraran, que nos dijeran que no lo podíamos mover. Entonces llegamos a las 6 de la mañana, se encontraba solamente la señora que limpia el museo, nos identificamos, le dijimos que éramos de Paysandú, que íbamos a buscar esto, que nos fuera permitiendo trabajar porque después el tránsito iba a ser muy difícil. Bueno, y así fue que la señora accedió, habíamos llevado una serie de implementos, desde un marco esto para levantar motores, una grúa fija, a un gato hidráulico que le hemos hecho una parrilla con la medida más o menos del aljibe, con los tablones suficientes como para llegar a la calle y bajar las escaleras, sortear las escaleras, los tanques suficientes porque pensamos que no nos iba a dar la altura para poner el brocal arriba y hasta colchones llevamos para que cuando soportáramos en el viaje, el movimiento del tracateo, no lo fuera a quebrar al brocal. La operación, nosotros llegamos a las 6 llegó la señora, la estábamos prácticamente esperando, nos abrió y a las 7:30 prácticamente estaba todo concluido, dijimos que nos íbamos
Dice, pero esperen, va a venir la gente, bueno, dígale que nosotros no fuimos porque estamos molestando en el tránsito. Y nos venimos felices para Paysandú, y en el año 82 restituimos, se fue restituido ese brocal de la jefatura. ¿Y no lo estuvieron buscando después? No, ya cuando llegamos acá había una comunicación del entonces coronel Corrales, creo que era, diciendo de que no habíamos firmado ningún papel, nada, por supuesto. Pero estábamos dispuestos a firmarlo, qué problema había, pero después no había ningún problema. Y bueno, y la misión que llevábamos la cumplimos, y era restituir una cosa de la jefatura que para nosotros, digo, es nuestra propia vida la jefatura, claro. ¿Verdad? Retornemos al pasado. Antes de institucionalizada la jefatura como tal, existía lo que se denominaba piquetes. El de policía sanducero estaba ubicado en Río Negro. Corría el siglo XIX. Los policías acudían ante los problemas de los vecinos a caballo y con enormes dificultades de comunicación. Pero no estaba, a ver si entendí. Sí, exactamente. O sea, la jefatura como edificio no estaba. Estaba el piquete policial, una casa determinada, y después se iban disgregando piquetes. Por ejemplo, en 1897 el departamento de Paysandú no tenía la conformación que tiene hoy, cuando en 1860. En 1897 se disgregan los departamentos, se disgrega Río Negro, que hay hasta ese entonces Pinilla había dispuesto, perdón, el jefe de Paysandú, de Paysandú en ese momento había dispuesto un piquete para lo que es hoy Fraivento, de policía sanducero. Digo, y así se inicia lo que después pasó a ser la jefatura propiamente dicha, ¿verdad? La jefatura de Río Negro. Y se abrió el departamento, se dividió el departamento de Paysandú, la parte de Río Negro, y se forma la jefatura de policía de Río Negro, pero primero es un piquete, una avanzada de policías que normalmente van llamados por los vecinos, por los problemas del cuatrerismo y de todo lo que había ya en aquel entonces, ¿verdad? Y así fue. Después la primera conformación del departamento se dividía en seccionales urbanas y rurales. Era la primera, la segunda y la tercera urbana. Y después empezaba la primera rural, la segunda rural, la tercera y cuarta rural, ¿verdad? De las seccionales de campaña. Y bueno, y le puedo decir, por ejemplo, para que usted tenga una idea, en el año 57, en la comisaría de Quichón, habían 60 efectivos policiales. Por supuesto que los medios eran muy distintos. Habían un comisario, 2 subcomisarios, 3 oficiales, o sea, había mucho personal, porque naturalmente las distancias hacían, y los medios que tenían, que eran únicamente caballos, hacía que los policías demoraran mucho. Una recorrida a caballo demoraba 7, una semana o más. Y la policía tenía que moverse precisamente a caballo, ¿no? Digo, y los medios de comunicación absolutamente por un solo hilo y con retorno por tierra, digo, ese más elemental medio de comunicación. Los mayores problemas seguramente serían en la campaña. Sí, naturalmente que sí. Los mayores problemas de la campaña era a veces algún hecho grave, como podían ser los homicidios. Hubieron algunos hechos que fueron muy célebres, muy recordados en Paysandú, como hechos policiales, como fue la matanza de una familia entera en la zona de Daymán en aquella época, donde una persona enajenada mató toda la familia. Digo, eso dio mérito a muchos comentarios, digo, de hechos graves. O sea, que si bien sucedían pocos hechos, pero cuando sucedían hechos eran asesinatos graves, eran peleas por su honor, por el tipo de batirse a duelo. Era muy común el honor, poner la vida en peligro por su honor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la policía tenía naturalmente que estar en todos esos casos, y el delito más común era el cuatrerismo, naturalmente, el robo de ganado, sí, que era lo que más se podía comercializar en ese momento. ¿Con qué armas contaban en esa época? Bueno, la policía estuvo a partir de 1900 y tanto, los Mauser, fusiles Mauser, que había una dotación, la jefatura de Paysandú, cerca de 200 fusiles Mauser, que estuvieron en servicio hasta el año 70, le diría yo.
Y después recién después del año 70, esos Mauser fueron empezando a ser sustituidos, se dejaron para desfile, más bien como un arma, porque ya las municiones tampoco se conseguían. Y bueno, fueron siendo suplantados primero por subametralladoras como la Z-63 Star, que fue las primeras que vinieron cuando el Uruguay la policía tuvo que enfrentar algunos problemas internos. La policía tenía ese tipo de armamento, pero muy escaso, porque había una ametralladora una subametralladora por comisaría, igual decir, o dos, o sea que eran absolutamente insuficientes. Y después de revólver, tuvimos en esa época, antes había cualquier variedad de revólver, y a partir de esa época empezamos a tener revólveres Tauros, brasileros, que no eran muy buenos, que fueron los primeros que usamos nosotros también, pero que eran armas nuevas al menos. Y en lo que tiene que ver con armamento blanco, de armas blancas, la policía era más variada, no tuvo una uniformidad hasta, le diría, hasta el año 60 y tanto, que la policía a los cadetes que se recibían en la escuela le otorgaba la espada policial, que es la que se mantiene hasta hoy. Creo que ustedes han levantado alguna imagen. Pero ¿qué pasa? En sucesión de las distintas invasiones que tuvimos nosotros, fueron quedando armas blancas, espadas, machetes de caballería, el corvo, el famoso corvo que usaba largo y con un protector en la mano que se usaba también a caballo y de a pie. Después fue que aparecieron los bastones policiales, que es un arma totalmente menos ofensiva y menos ostentosa de lo que podía ser un fusil. A nadie se le ocurre ver un corvo de eso. Imagínense ustedes un policía ahora haciendo servicio con un corvo, que son inmensos, ¿no? Y el peso que tienen. Muy poco práctica para todo. Y para la gente también, porque creo que a nadie le gusta ver a una persona, si tiene disimuladamente un bastón o una tonfa, es otra cosa, claro, que no estar con un arma blanca expuesta, ¿no? El coronel Basilio Pinilla fue un visionario, no solo como jefe político y de policía del departamento, sino también por su obra a nivel urbanístico y social. Para mí fue un visionario extraordinario, no solo por lo que hizo con la jefatura, sino que por todo el aporte urbanístico y edilicio que le hizo al departamento de Paysandú, y de una probidad, porque he tenido oportunidad de hablar con alguna pariente lejano que aún viven en Paysandú, creo que una nieta o bisnieta de él, me contaba cómo fue él y cómo inclusive fallece en la pobreza, ¿no? De una probidad y una preocupación por hacer todo el asilo y todas las cosas que se preocupó por la ciudad. Y realmente, con respecto a la jefatura, fíjense ustedes, que vio a estos hermanos Livi, que fueron uno de los que dirigieron la obra en sí, el pozo, el aljibe de lo mismo, el brocal hecho por estos hermanos italianos que tenían una capacidad extraordinaria de construcciones. Y vean ustedes, si bien cuesta el mantenimiento, pero estamos acá en el despacho y usted ve una grieta en las paredes, digo. Entonces vale decir que eran realmente genios en la construcción, ¿no? Digo, en cada una de las cosas. Aparte del portal, la entrada, usando el yeso, usando la madera, usando todo, fue un genio, ¿no? Digo, para mí la figura de don Basilio Pinilla merece un gran reconocimiento de Paysandú en todo sentido de la palabra, por el aporte que le hizo, por la visión que tuvo de proyectar. Fíjese que ya pasaron unos cuantos años de 1860, más de 142 años, y bueno, el jefe de policía tiene el despacho que él ideó y en el que estamos hoy sentados nosotros, con muebles que son la réplica de los que él usó. Estos muebles fueron hechos por Barch, pero es la réplica de los muebles que están en el Museo Municipal de Paysandú, del escritorio de Pinilla de la época, ¿verdad?
Jorge Santos ha continuado una generación de policías. Su abuelo, Juan Santos, fue funcionario en tiempos donde conducían presos, en tiempos donde los juegos como la taba eran comunes. De orgullo, digo, los restos de mi abuelo están enterrados en el cementerio de Guichón. Él ingresó a la policía en 1903 y falleció en Guichón, digo, ya como retirado de la policía, en el año 37. Estuvo participando en los avances y de lo que fue 1904, cuando parece que fuera cosa no cierta, pero cuando un policía de pronto se enfrentaba a alguien para detenerlo, y a mí me lo contaba un personaje que algunos que están mirando pueden conocerlo, Doña Aniceta. Doña Aniceta era una señora ancianísima de Guichón, que vivía ahí sobre la Cañada de los Zorros cuando yo vivía con mi padre y tenía 12 años, y ella me hacía los cuentos de mi abuelo, de don Juan Santos, y decía del valor que tenía, y me contaba cómo los traían a los presos, y después yo eso lo verifiqué por varios. Lo hacían parar a una persona con su caballo bien ensillado, lo paraban y lo esposaban sobre un lado del caballo, ¿verdad? Con las manos sobre una de las argollas de la cincha, por donde pasa el corrión. Sí. Ahí le estaban en la mano y después por debajo, con un lazo, le tiraban las piernas y lo traían hasta el otro lado del caballo. O sea que la persona quedaba debajo del caballo. Y era la forma de conducirlo, no había otra, ¿no? O sea, un policía realmente de aquello que se jactaba de tal, volvía con el preso sin lastimarlo y lo traía bajo el caballo. No le pega porque camina perfectamente bien y viene debajo del caballo. La otra cosa era tropearlo, como se decía vulgarmente, ¿verdad? Y bueno, tropearlo, digo, llevarlo por delante, atarlo a un lazo y decirle, bueno, camina adelante. Sí. Y si se retobaba, bueno, de alguna manera había que hacerlo caminar, ¿verdad? Más riesgo de que se escapara. Evidentemente, lo que yo le digo era lo más seguro, ¿verdad? Claro. Digo, y fíjense ustedes que había que llevarlo detenido a veces a la gente, bueno, y no tampoco eran mansos los que tenían que llevarlo, ¿no? Claro. Pero la policía tenía una actitud, naturalmente, que dista a lo que hoy nosotros pretendemos, digo. La policía llegaba normalmente de sorpresa a un lugar de timba, porque había lugares de timba, la perseguían horriblemente, y todo ese tipo de juegos, y bueno, y era el desparramo de gente, y tiraban todos, y bueno, y era una falta, porque en definitiva eso es una falta, no es ningún delito. Y aprovechaban las elecciones donde la policía no podía actuar, para que el día de elecciones, como la policía no podía hacer ningún tipo de actividad, había libertad de acción, para que donde se armaban, pero suculentas jugadas de taba, ¿verdad? Digo, y aprovechaban todo. Aprovechaban la oportunidad, o aprovechaban a veces en los clubes políticos también, ¿no? Bueno, digo, mi familia, mi papá Litur Santo ingresó a la policía en 1941 y mi abuelo en 1903, lo que vale decir es que con un poco de orgullo, digo, somos parte de esas tres generaciones de que decidimos lucir el uniforme, y Dios me ha premiado con que el gobierno me dé la responsabilidad de ser el jefe de policía. Digo, tuve tíos también en la policía, Domingo Santo, un tío que quise mucho, que fue un adelantado en la policía, que llegó al grado de subcomisario, que en vida, teniendo 2 hijos varones, me anunció que yo era el que había elegido la policía, por lo tanto me merecía que él me regalara su espada, y la tengo en mi casa, la espada oficial de él. Un trofeo. Es todo un trofeo. Tiene una dragona. La dragona es lo que ustedes ven que se cuelga de la mano, que es para que no se caiga la espada por si uno pega mal y se le cae. Trenzada en lonja por él, porque trabajaba en cuero magníficamente, y está trenzada por él. Puedo mostrársela en algún momento si ustedes quieren, para que vean el trabajo que había hecho en cuero mi tío don Domingo Arecio Santos, fallecido él, falleció mi papá también. Hizo un trabajo sobre agropecuaria en el tema de los removidos allá por el año 40 y tantos, que tuvo repercusión nacional, y que
le dio todo un sistema a cómo había que hacerse los movimientos agropecuarios, vino a consideración del jefe, pasó al Ministerio del Interior, pasó al Poder Ejecutivo y volvió con la aprobación del sistema que proponía don Domingo Arecio Santo para la agropecuaria, y se hizo un libro a nivel nacional, un libro a nivel nacional que anda en algunas comisarías todavía, de cómo en aquella época se debía actuar frente a las transacciones agropecuarias, lo que llamaban removido de Hacienda. Digo, hecho por él. Era una persona muy capaz de una caligrafía y de una forma de ser que realmente me ha enorgullecido, como también me ha enorgullecido de la forma que ha sido mi padre, ¿verdad? Entrevista con el policía registrada habló de emociones y de historias, pero también el comisario que estaba acomodado con el quinielero para ganar cada jugada. Era un jefe de policía de entonces que comentan, digo, que mandaba a una agencia de quinielas a jugar X pesos al número, pero estaba acomodado con el quinielero que siempre le jugaba al número que salía. Y bueno, este ayudante que era, digo, del jefe, era una especie de puerta, empezó a jugar aparte una boleta más para él, era para él. Y un día seguro el banquero no aguantó y le dijo, bueno, mirá, dijimos tanto y no es tanto. Resulta que ahí se descubre entonces de que el que hacía el mandado, como veía que su jefe sacaba muy seguido, él empezó a seguir los números que le daba el jefe de él, ¿no? Es que debe haber anécdotas viejo, cosas en aquellos tiempos más que nada. De comisarios que aún están vivos, de una persona que yo quiero mucho y que siempre nos acompaña, de don Neri Bello, por ejemplo. Un comisario muy particular, tuvo muchos años en Guichón. Y bueno, ahí había que ser comisario en las carreras, donde la gente andaba armada, con cuchillos, donde los paisanos se discutían porque fue puesta o no fue puesta. Fíjense que la policía era que mandaba con el reglamento de carrera, decía, bueno, se formaba un tribunal, ¿quién va de tribunal? Alguno no, usted no, porque está borracho. Ya el policía diagnosticaba que no podía ir porque estaba ebrio, ya lo sacaba. Y bueno, y entonces después que se conformó el tribunal se corría la penca, ya fueran de 3 o 4 o una carrera mano a mano, y tenía que venir el tribunal a decirle a la policía quién había dado por ganador, digo, y ahí recién se pagaban las apuestas posteriormente, digo. Todo conllevaba prácticamente convivir un cuerpo a cuerpo con la gente, donde podía surgir un problema en cualquier momento. Y ahí la anécdota que voy a contarle a don Neri Bello, que yo sé que él me lo va a aceptar porque acá está mirando el programa. Dice que había uno de estos paisanos estaba molestando, bastante ebrio y molestando. Y Bello le dijo, vaya, sargento, dígale a fulano tal que se mande a mudar de acá. Era un término muy común, ¿verdad? Que se mande a mudar las carreras, no lo quiero ver más acá, que se vaya. Y entonces empezó a alegar este ciudadano, este paisano que lo habían echado, a alegar que no quería irse. Y entonces él vio que le estaba complicando al sargento y no le quería hacer caso. Entonces el comisario Bello, con mucha sabiduría, se acerca a él y le pregunta, ¿qué es lo que está pasando, sargento? Y el ciudadano se dirige al comisario y dice, pero comisario, dice, yo no estoy faltando. Le quería decir que no estaba cometiendo ninguna falta. Y muy sabio Bello le pregunta, justamente, vos no estás faltando, vos estás sobrando, así que andate nomás ya de las carreras. Digo, bueno, cosas como esa, no sé. Había un digo, relacionamiento también más campechano. Por supuesto, ¿no? El comisario, digo, el comisario era normalmente un hombre que comprendía muchas veces las cosas del campo, ¿verdad? Era un hombre de campo, el comisario le gustaba uniformarse, bien uniformado, tener un buen caballo y llegar al lugar que llegara y llegar bien montado, no iba a andar en un caballo de oreja caída, nunca. Claro. Y incluso hasta hoy, como sacan la gente la licencia, ¿no? Y va al lugar de trabajo igual. Sí, o muchas veces, o dice, ganó el caballo el comisario, el dicho, ¿no? Digo, bueno, eso se da, que en las carreras, supongo, a veces algún comisario llevaría algún caballo para correr también. Y bueno, y quien sabe los sentencias lo dejarían ganar, no sé. Su propio uniforme hacía que ganar ese caballo, lo hacía más ligero al caballo, digo.
No, la policía naturalmente está nutrida de anécdotas, digo, de muchas anécdotas, y de hombres que trabajaron en condiciones muy diferentes a lo que es la policía de hoy, con tremendas dificultades, ¿verdad? Digo, y bueno, y fíjense ustedes que recién por el año 50 y tanto, la policía, mi papá manejó un Sidecar, ¿sí saben lo que es? Los Harley Davidson, que tenían al costado un Sidecar. El comisario de él era un comisario Antonio Florio, que el hijo de él también fue comisario, fallecido es, pero los familiares de él sé que están, hijas, todavía están, pueden estar mirando esto ya con unos años, y mi papá manejaba esa moto, como sargento honorario manejaba la moto Harley Davidson. Entonces el subcomisario don Antonio Florio era el subcomisario Hugo Corti. Yo tengo fotos de ellos en el Sidecar, y donde cuando surgía algún asado en la antigua tercera sesión, que es donde hoy es la escuela de policía, ahí estaban prestando servicio a mi padre, y las comisarías de la ciudad tenían una moto la primera, la segunda y la tercera. Eran 3 Harley Davidson que había, y bueno, que la tenían solamente para el uso como si fuera el vehículo oficial de la seccional, ¿verdad? Y muchas veces y tanto Corti como Flori decían a mi padre, vamos a buscarlo a Jorge, y me iban a buscar chiquito, entonces tengo con ellos en los asados, y a su vez también la moto, ¿no? Y después vinieron los 50 y tanto, los G. Willis ingleses, y bueno, era toda una odisea andar en ellos, porque el primer tiempo en esos caminos, imagínense también los caminos de piedra para llegar de Piñera a la Novena, que eran 9 leguas, 45 kilómetros, se demoraba aproximadamente unas 3 horas, digo, porque eran bochas de piedra, prácticamente se iba inclusive por caminos donde no estaban ni siquiera delineados las calles, digo, se iba cruzando pedazos de campo para llegar a ese lugar, ¿verdad? Y bueno, y esos G. Willis fueron los primeros, y no fueron todas las comisarías que tuvieron los G. Willis, eso tampoco. Después se fueron cambiando, ya viene otro tipo de sistema de G. Willis, pero de otro modelo más nuevo, y así fue cambiando la flota hasta llegar a tener, creo yo, digo, por supuesto, en el momento, es una de las cosas que, si bien tenemos menos personal, tenemos una buena flota de vehículos y buenos sistemas de comunicación, que era lo que le faltaba a los policías de antes, ¿no? Claro, digo, que tenían grandes dificultades. Pero nosotros creemos, justamente a eso apostamos, que si sabemos usar mejor esos recursos logísticos, bueno, si por algún lado tenemos pocos policías o menos policías que antes, funciona eso, porque antes una comunicación, un correo, costaba mucho, ¿no? Digo, hacer llegar un mensaje de un lugar al otro. Claro. Porque prácticamente había que hacerlo a caballo. Fíjense ustedes que el ómnibus de Copay, que hacía la ruta 26, le estoy contando del año 64, tenía la línea hasta el Eucalipto nada más. Ustedes no sé cuánto la historia de Copay, creo que no sé si ya lo hicieron, memoria registrada con respecto a la cooperativa de Copay. Y bueno, la primera ida era hasta el Eucalipto, y la segunda ida después empezaron a ir hasta Corrales, hasta la casa Subirón. Y cuando fueron a los Subirón, mi padre estaba de oficial en Tambores. Como tenía un tío yo que estaba vinculado a Copay, el viaje, llegaron a los Subirón y siguieron a comer el asado con mi padre allá a Tambores. Y después se extendió la línea a Tacuarembó, pero eran caminos que eran intransitables. Y después empezó a trabajar una parte de esa ruta, la empresa Techín, conocida, y hizo la línea de Tacuarembó. Así que vean ustedes que hacer un viaje de Tambores tenía dos opciones: o si venías por tren, tenías que ir a Paso Los Toros, por tren, el tren que va a Montevideo, y ahí te bajabas y hacías el empalme para venir a Paysandú, desde Paso Los Toros a Paysandú. O sea, nosotros viajamos a verlo a papá y tomamos acá el tren a las 8 y tanto de la mañana, en motocar era que iba a Paso Los Toros, y allá a las 12:30 del mediodía, recién agarramos la combinación del GANS, de un tren que era más nuevo, que hacía la línea Rivera-Montevideo, y llegamos a Tambores, saliendo a las 9 de la mañana,
a las 3:30, a las 4 de la tarde más o menos aproximadamente. Por supuesto que había que ir preparado con toda la comida, con el almuerzo, porque uno no tenía para... Habían comedores en los trenes y todo, pero por supuesto que era muy generoso. Nosotros llevamos la milanesa que hacía mamá o las cosas que podíamos comer en el viaje, ¿no? Vean ustedes que les estoy hablando que para llegar a Tambores se precisaban algo así como 7 horas o 6 horas. 7 horas y pico. Y hoy, en 2 horas, en la ruta 27 está llegando con cualquier vehículo a Tambores sin ningún problema. Digo, se habrán cambiado los tiempos en ese aspecto, ¿verdad? Jorge Santos considera que en su carrera policial, afortunadamente, nunca debió accionar un arma contra un ser humano, pero relató cuando hubo que detener a un peligroso individuo que como rehén y en su huida había llevado a una adolescente. Nos han tocado, si la pregunta viene por qué momentos difíciles nos ha tocado vivir. Y son varios, y van a seguir quizás siendo varios, pero uno siempre tiene que tener la firmeza de saber afrontarlos, ¿no? Digo, el tema es de que, como anécdota les puedo contar, que nunca tuve que disparar un tiro contra un ser humano. Nunca accioné mi arma contra ninguna persona. Lo máximo que me ha sucedido fue en una detención de un conocido delincuente, que no sé dónde estar ahora, voy a decir el mote, el Caifá. Digo, había sido famoso en Paysandú porque había raptado a una niña y la había tenido cerca de un mes por los montes, una niña, una jovencita, por los montes, y después la dejó llegar a una estancia, un hecho repudiable totalmente. Y bueno, y después se fuga de la cárcel. Yo estaba por allá por el año 85, comisario de Guichón, y sabíamos que estaba en una estancia. Hicimos una especie de estudio de cómo era la estancia, la conocíamos, mandamos gente de noche a caballo para quedar a cierta distancia, otra gente a pie, y otra gente llevábamos en la camioneta de la Guichón, y bueno, y sabíamos, calculamos, le otorgamos las hipótesis por dónde podía salir. Por la hipótesis más lógica, que era que si estuviera en la cocina salía por un corredor, como comisario asumí yo ese lugar. Y bueno, y sale precisamente con una considerable fariñera disparando con toda mala intención, y yo martillaré mi pistola y le pegué el grito y me conoció. Está santo, perdí, me dijo, y no fue necesario disparar. Por supuesto que estaba decidido a disparar en ese momento, porque no quedaba otra opción. Y esa es una de las cosas a veces que los policías, digo, tenemos que sentirnos felices, porque si hay necesidad de hacer algo, bueno, macanudo. Si uno ve brotar la sangre de un amigo o de alguien que uno quiere, por supuesto que la cosa cambia, ¿no? Digo, pero mientras con la palabra, mientras que con el diálogo se puedan solucionar las cosas, es el camino que se debe buscar, no hay otro, ¿verdad? El de la violencia creo que debe ser desterrado para siempre. Si la policía alguna vez lo utilizó en forma equivocada y en algún momento equivocado, como dije el otro día yo, ¿no? Desde sus inicios, la institución policial tuvo, aunque con diferencias de épocas, un relacionamiento especial entre y población civil. Memoria Registrada convocó esta vez al jefe de policía, Jorge Santos, con quien quiso rescatar más allá del uniforme. No se trata entonces de ver al policía como al trabajador sino más bien principios que nos rigen como comunidad.